Hola, queridos amigos. Hoy les traigo una historia que los hará reflexionar sobre lo más importante, la familia. Las palabras que decimos pensando que nadie nos escucha y sobre cómo, a veces, la vida nos da una segunda oportunidad. Doña Tamara Martínez llevaba ya 21 días en la unidad de cuidados intensivos. Los médicos decían que era un coma profundo, consecuencia de un derrame cerebral masivo. Las probabilidades eran escasas. Preparen lo peor, advertían. Pero ellos no sabían lo más importante. Ella lo oía todo. Cada palabra, cada suspiro, cada murmullo. El cuerpo no le obedecía. Sentía los párpados como si estuvieran sellados con plomo. Los dedos no se movían. Los labios no se separaban. Pero su conciencia funcionaba con una claridad aterradora. Como si alguien la hubiera encerrado dentro de su propio cuerpo y hubiera tirado la llave. Los primeros días intentó gritar. Dentro de sí misma, gritaba hasta quedarse ronca, hasta sentir un dolor agudo en una garganta que no podía usar. Intentó mover al menos el meñique, dar una señal de que estaba ahí, de que estaba viva de verdad y no simplemente respirando a través de un tubo. Pero el cuerpo permanecía en silencio. Y entonces llegaron sus hijos. Olga, la hija mayor, de 47 años, contadora en una empresa importante, madre de 2 nietas, María y Catalina. Doña Tamara la quería de una manera especial, era la primogénita. La más esperada, nacida después de 3 años de intentos y oraciones. Olga se sentó a su lado y le tomó la mano. Doña Tamara sintió su tacto, aunque no pudo corresponderle. Mamá, la voz de su hija temblaba. Mamita, ¿me escuchas? Te escucho. Mi niña, escucho cada una de tus palabras. Los doctores dijeron que hay pocas esperanzas. Pero tú eres fuerte, vas a salir de esta. Siempre has podido con todo. Doña Tamara quiso llorar de gratitud. Su niña, su sangre. Olga se quedó una hora, contándole cosas de las nietas, del trabajo, de su esposo Gregorio, que otra vez se estaba quedando hasta tarde en la oficina. Noticias familiares comunes y corrientes, que doña Tamara absorbía como una esponja, pues hacía tanto que no las oía. Sus hijos habían crecido, habían volado del nido, cada uno con su propia vida. Llamaban para los días festivos. Pasaban en su cumpleaños con un pastel y abrazos de compromiso. Ella se quedaba sola en su departamento de 3 recámaras, esperando, siempre esperando. Luego llegó Diego, el hijo de en medio, de 43 años, emprendedor, como se hacía llamar, aunque doña Tamara nunca entendió bien a qué se dedicaba. Siempre andaba con proyectos, startups, inversiones. Y siempre endeudado, a pesar de conducir un coche caro y usar un reloj que costaba más que su pensión de todo un año. Diego no le tomó la mano. Se sentó en una silla junto a la ventana y guardó silencio un buen rato. Jefa, dijo al fin, perdona que no te haya llamado seguido. Ya sabes, los negocios. La chama no espera. Lo entiendo. Hijo, lo entiendo todo. Los doctores dicen que las primeras 3 semanas son críticas. Si no despiertas en este tiempo. No terminó la frase. Se levantó. Se acercó a la ventana. Se quedó ahí un momento y se fue a los 20 minutos. Sin siquiera despedirse. Sofía fue la última en llegar. La menor, de 39 años. Divorciada. Criando sola a un hijo adolescente. Doña Tamara siempre la había considerado la más vulnerable de los 3. Un alma delicada. Un corazón sensible. Sofía lloró mucho. A gritos. Como cuando era niña. Mamita, no te vayas, por favor. No te vayas. Te necesito tanto. Y doña Tamara se hizo una promesa. Saldría de esta. Por esas lágrimas. Por ese amor. La primera semana transcurrió en una neblina de esperanza. Los hijos venían por turnos, a veces juntos. Hablaban con ella. Los médicos les habían dicho que los pacientes en coma podían oír las voces de sus seres queridos y que eso ayudaba. Olga le leía en voz alta. Por alguna razón, eligió una novela de detectives, aunque doña Tamara toda su vida había preferido a los clásicos. Sofía simplemente se sentaba a su lado, sosteniéndole la mano en silencio. Diego aparecía por ratos cortos, caminaba nervioso por la habitación, hablando por teléfono. Pero entonces comenzó la segunda semana, y todo cambió. Pensaron que no los oía, o se les olvidó, o simplemente dejó de importarles. La primera conversación ocurrió al 9º día. Doña Tamara lo recordaba con precisión. La enfermera le había dicho por la mañana, 9º día en coma. Estado estable, pero grave. Llegaron los 3 juntos. Algo raro en sus hijos, que apenas se soportaban entre sí. Bueno,
¿Qué? La voz de Diego sonaba práctica. Un poco irritada. Vamos a hablar de esto de una vez. ¿Hablar de qué, Diego? Replicó Olga. Mamá sigue viva. Viva. Pero los doctores lo dijeron. Los milagros no existen. 3 semanas en coma a su edad, hay que ser realistas. Hubo una pausa. Doña Tamara esperó que Sofía dijera, no te atrevas a hablar así de mamá. Esperó indignación. Una protesta. Pero Sofía se quedó callada. El departamento, continuó Diego. 3 recámaras en una buena colonia. ¿Saben cuánto valen ahora? Unos 5 millones de pesos. Mínimo. Con una remodelación. Hasta 7. El departamento se divide en partes iguales según el testamento, respondió Olga. Su voz era tranquila. Calculadora. La voz de una contadora. Ya lo revisé. Mamá hizo el testamento hace 5 años, cuando arregló los papeles de la casa de campo. La casa de campo también la dividimos. No. La casa de campo se la dejó a Sofía. Entera. Silencio. Doña Tamara sintió que un frío glacial se extendía por su pecho. Era cierto. Le había dejado la casa de campo a su hija menor. Esa misma casa donde pasaban todos los veranos, donde los árboles de guayaba que plantó su difunto esposo todavía daban frutos, donde en el porche estaba la vieja mesa en la que la familia se reunía para las comidas de los domingos. Eso no es justo, la voz de Diego se endureció. ¿Por qué a ella la casa entera? ¿Y a mí? A ti. Mamá te dio dinero para tus proyectos 10 veces. Olga, ¿ya se te olvidó? ¿Cuánta lana le pediste prestado en los últimos años? 300. 400,000 pesos. Eso fue hace mucho. Y se lo iba a devolver. Claro. ¿Cómo no? Ya basta. Intervino Sofía por fin. Mamá sigue viva. Quizá nos está escuchando. Sí, mi niña. Escucho. Cada palabra. Sofía. No seas ingenua, dijo Diego. Los doctores dicen que casi no hay actividad cerebral. No nos oye. Es solo un cuerpo. Solo un cuerpo. Esas palabras la golpearon más fuerte que el derrame. Su hijo, su niño, al que amamantó, al que enseñó a caminar, al que le leía cuentos por las noches, al que cuidó cuando le dio varicela, al que le pagó el enganche de su primer departamento, al que le perdonó todas las deudas, en cuyos proyectos fallidos siempre creyó su hijo la había llamado, solo un cuerpo. Bueno, Olga volvió al asunto. El departamento. Propongo que lo vendamos y dividamos el dinero. Necesito pagar la hipoteca. Gregorio lleva medio año sin chamba. ¿Venderlo? Dijo Diego. ¿Y si despierta? Diego. Sé realista. Incluso si despierta después de un derrame así, va a quedar como un vegetal. Cuidados. Enfermeras. Pañales. ¿Quién se va a encargar de eso? Tú. Yo trabajo. Tengo a las niñas. Sofía está sola con Pablito. Habría que contratar a alguien. Y eso cuesta dinero. Mucho dinero. Podemos meterla en un asilo. Doña Tamara dejó de respirar. No. El respirador lo hacía por ella. Pero ella, por dentro, dejó de hacerlo. Todo se congeló en su interior. Un asilo. Sus hijos estaban discutiendo cómo enviarla a un asilo. En un asilo no la van a cuidar bien, dijo Sofía. Allí las condiciones son horribles. ¿Y qué propones? ¿Que nos turnemos para cuidarla? Espetó Olga. Dejar nuestros trabajos. ¿Nuestras familias? Silencio. Doña Tamara esperó. Esperó que alguien dijera, es nuestra mamá. Hizo tanto por nosotros. No podemos abandonarla. Pero nadie lo dijo. ¿Cuánto tiene en sus cuentas? Preguntó Diego. Olga rebuscó en unos papeles. Ya revisé. En la cuenta principal tiene como 400,000 pesos. En una de inversión. Otros 150. Hay otra tarjeta ligada a una cuenta en otro banco. Pero a esa no tuve acceso. 550,000 no es mucho. Es una pensionada. Diego, ¿de dónde va a sacar millones? ¿Y los ahorros de papá? Cuando murió, ¿tenía algo? No. Han pasado 20 años. Seguramente se los gastó. ¿En qué? Si nunca salía. No se compraba nada. Se la pasaba en la casa con el gato. Doña Tamara recordó a su gato, Barcino, que había muerto hacía 2 años. Tenía 16. Toda una vida. Lo enterró en la casa de campo, bajo el árbol de guayabas. Lloró una semana entera. Sus hijos no fueron al funeral del gato. Diego ni siquiera llamó. A lo mejor los escondió en algún lado, sugirió Sofía. Mamá siempre fue muy reservada. Habrá que revisar el departamento. Después, cuando todo esto termine. Yo tengo las llaves, dijo Olga. Bien.
Entonces, el plan es este. Esperamos a ver qué pasa. Si se muere, vendemos el departamento y dividimos el dinero. Y la casa de campo. La casa es mía, dijo Sofía con firmeza. Sí, quédate con tu casa. Nomás no llores después porque no tienes lana. Siguieron discutiendo los detalles un buen rato, cómo tramitar la herencia, qué notario elegir, quién se encargaría del funeral. Diego sugirió la cremación, era más barata. Olga estuvo de acuerdo. Sofía guardó silencio. Nadie le tomó la mano. Nadie le dijo una palabra de amor. Nadie rezó por su recuperación. Estaban esperando a que muriera. Los siguientes 12 días fueron los más largos en la vida de doña Tamara. Sus hijos iban y venían, discutiendo de nuevo la herencia. Cada visita era una nueva dosis de información, un nuevo dolor. Se enteró de que Olga, a sus espaldas, había pedido préstamos poniendo como garantía la casa de campo, que Diego ya había hablado con un agente inmobiliario sobre el departamento, que Sofía, la única que a veces lloraba junto a su cama, también participaba en las discusiones, solo que de forma más discreta, más cautelosa. Se enteró de que sus nietas, María y Catalina, ni una sola vez habían preguntado por su abuela, que Pablito, el hijo de Sofía, se había negado a ir al hospital diciendo que le daba miedo. Se enteró de que el esposo de Olga, Gregorio, con quien nunca había tenido una relación cercana, había sugerido, ¿y si la desconectamos? Total, no va a durar. ¿Para qué hacerla sufrir? Y nadie, absolutamente nadie, se opuso. Doña Tamara yacía en la oscuridad de su conciencia y pensaba, 69 años de vida, 47 años de maternidad, noches en vela junto a las cunas de sus hijos, trabajando en 3 lugares distintos para darles una educación, renunciando a sus propios sueños. Quería ser pintora, pero eligió la contaduría porque pagaban mejor. 30 años de matrimonio con un hombre al que respetaba más de lo que amaba, pero aguantó porque los niños necesitaban un padre. Y este era el resultado. Solo un cuerpo, un asilo, la cremación. Al 20º día, algo cambió. Doña Tamara lo sintió por la mañana. Un cosquilleo casi imperceptible en los dedos, luego el peso de los párpados, que ahora sentía que podía vencer. Luego, su propia respiración, débil, pero suya. No abrió los ojos de inmediato. Decidió esperar, escuchar un poco más. Y hizo bien. Ese día solo vino Sofía. Se sentó a su lado. Suspiró. Mamá, susurró. Sé que no me oyes. Pero tengo que decírtelo. Me da tanta vergüenza todo esto. Que estemos hablando de tus cosas mientras todavía respiras. Que me quede callada cuando Diego dice esas cosas horribles. Que yo también piense en la herencia. Perdóname. Una pausa. Un sollozo. Tú siempre fuiste tan fuerte, tan correcta. Y yo soy débil. Mamá. Siempre lo he sido. Tú lo sabes. Sofía le dio un beso en la frente y se fue. Doña Tamara decidió que al día siguiente abriría los ojos. Día 21. Doña Tamara abrió los ojos exactamente a las 7 de la mañana. Siempre había sido madrugadora. La luz de la lámpara del hospital le hirió las pupilas y parpadeó. Pero de inmediato se obligó a mirar. A mirar este mundo que, al parecer, no conocía en absoluto. La enfermera dejó caer una charola con medicamentos. El metal resonó. Las pastillas rodaron por el suelo. La chica, muy joven, con una trenza, la miraba con los ojos desorbitados. Usted despertó. Doña Tamara intentó sonreír. Los labios apenas le obedecían. Pero lo logró. Un poco de agua, graznó. 1 hora después. La habitación era un hervidero. Médicos, enfermeras, gente con batas blancas y tabletas, la examinaban, probaban sus reflejos, le alumbraban los ojos con una linterna, le hacían preguntas. ¿Cómo se llama? ¿En qué año estamos? ¿Cuántos dedos ve aquí? Respondía a todo correctamente. Increíble, repetía el jefe de la unidad. Un hombre mayor de mirada cansada. Simplemente increíble. Después de un derrame así, 3 semanas en coma y una recuperación cognitiva total en 30 años de práctica no había visto nada igual. Soy fuerte, dijo doña Tamara. Siempre lo he sido. Llamaron a sus hijos cerca del mediodía. La primera en llegar corriendo fue Olga. Despeinada, sin maquillaje, con una blusa de casa sobre una falda de oficina. Entró de golpe en la habitación y se quedó helada en el umbral. Mamá. Doña Tamara extendió los brazos hacia ella. Brazos débiles y delgados después de 3 semanas. Que alguna vez habían mecido a esa niña. Le habían hecho trenzas. Le habían acariciado la cabeza después de su primer desamor. Mi niña. Olga rompió a llorar.
Se arrojó a la cama. Cayó de rodillas. Hundió el rostro en la colcha del hospital. Mamita, mamita, estás viva, estás con nosotros. Me pregunto, pensó doña Tamara, mientras le acariciaba el pelo, si son lágrimas de alegría o de decepción porque tendrá que esperar por el departamento. Pero en voz alta dijo, claro que estoy viva. ¿A dónde me voy a ir sin ustedes? Mis amores. Diego llegó una hora después. Entró a la habitación con un ramo de crisantemos blancos. Sus favoritos. ¿Se acordaba o los había elegido al azar en la florería junto al hospital? Doña Tamara prefirió no adivinar. Jefa, se inclinó torpemente y le dio un beso en la mejilla. Vaya susto que nos diste. Perdóname, hijo. No era mi intención. Lo importante es que estás con nosotros. Lo importante es que ya pasó. Sofía apareció al final. Entró en silencio. Se quedó en la puerta, observando desde lejos. Tenía los ojos rojos. Los labios le temblaban. Mamá, ven acá, mi pequeña. Sofía se acercó. Doña Tamara le tomó la mano y sintió como su hija se estremecía, como si se sintiera culpable, como si supiera que su madre lo había oído todo. Pero doña Tamara solo sonrió, con calidez, como una madre. Gracias por estar a mi lado. Todos ustedes. Sentí su apoyo. Oí sus voces. Eso me ayudó a volver. Los hijos intercambiaron una mirada, rápida, casi imperceptible, pero ella la vio. ¿Oíste? Preguntó Olga con cautela. Oí que venían. Sentí que estaban cerca. Los doctores dicen que es muy importante para los pacientes en coma. La presencia de sus seres queridos. Los tres soltaron el aire. Casi al mismo tiempo. ¡Qué lástima!, pensó doña Tamara. La dieron de alta 2 semanas después. Los médicos meneaban la cabeza. Lo llamaban un milagro de la medicina. Realmente se estaba recuperando a una velocidad increíble. Al 5.º día después de despertar ya caminaba, aunque al principio se tambaleaba. La memoria no le falló ni un ápice. El habla se recuperó por completo. Tiene usted un organismo de hierro, le dijo su médico al despedirse, y una voluntad de acero. Cuídese mucho. Ahora sí. Lo haré, respondió ella. Ahora sí. Olga la llevó a casa. El departamento de 3 recámaras la recibió con olor a polvo y a algo más, algo sutil pero inquietante. Doña Tamara recorrió las habitaciones, tocando los objetos familiares. Todo estaba en su sitio, pero algo había cambiado. Se asomó al closet de su recámara. Tal como lo pensó. Alguien había revuelto sus cosas. Las pilas de ropa de cama estaban acomodadas de una forma ligeramente distinta a como ella las había dejado. La caja con sus documentos no estaba en su estante. Revisaron cuanto tenía escondido. Comprendió sin sorpresa. Buscaron mis ahorros. Mamá, te preparé un caldo de pollo, dijo Olga, que andaba en la cocina, como a ti te gusta. Y compré pan fresco. Gracias. Mi niña. Doña Tamara se sentó a la mesa. La misma mesa donde alguna vez se reunían todos en familia. Ella, su esposo Pablo y sus 3 hijos. Ahora, Pablo llevaba 20 años muerto. El cáncer se lo llevó rápido, en medio año. Ella se quedó sola con 3 adolescentes, un trabajo y una hipoteca. Salió adelante, los sacó a todos adelante. Y ellos. Olga la llamó, cuando su hija le puso el plato enfrente. Siéntate conmigo. Vamos a platicar. Olga se sentó frente a ella. Su mirada era cautelosa. ¿Pasó algo? No. Solo quiero preguntarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Gregorio? Bien. Está trabajando. Miente, se dijo doña Tamara. Gregorio lleva medio año sin trabajo. Ella misma lo dijo junto a mi cama. ¿Y las niñas? ¿María y Catalina? Bien. María está estudiando para sus exámenes de admisión a la universidad. Anda muy nerviosa. Catalina se enamoró de un compañero de clase. Anda como alma en pena. Tráelas un día de estos. Hace mucho que no las veo. Claro. Mamá. Por supuesto. Doña Tamara comía el caldo lentamente. Estaba delicioso. Olga cocinaba bien. Lo había heredado de ella. Olga, empezó de nuevo. Quiero decirte algo. Mientras estuve en el hospital, pensé mucho sobre la vida, sobre lo que es importante y lo que no. Olga se tensó. Apenas se notó, pero su madre lo vio. Y decidí que ya basta de posponer las cosas. Necesito poner mis asuntos en orden, mientras tenga fuerzas. ¿A qué te refieres? Al testamento. Quiero cambiarlo. Hubo una pausa. Olga tragó saliva. ¿Cambiarlo? Sí. El que hice hace 5 años ya no es relevante. La vida ha cambiado.
Ustedes han cambiado. Yo he cambiado. Mamá, no tienes que pensar en eso ahora. Acabas de salir del hospital. Necesitas descansar. Necesito claridad, dijo doña Tamara, con voz suave pero firme. Casi me muero. Olga. Y me di cuenta de que les habría dejado un desorden. Y eso no está bien. Olga asintió. Lenta, cautelosamente. Está bien. Mamá, como tú digas. Qué bueno. Y ahora, cuéntame de la hipoteca. Oí que compraron un departamento nuevo. Por la noche, cuando Olga se fue, doña Tamara sacó de su escondite debajo del marco de la ventana, el único que nadie conocía, su verdadera libreta de apuntes. Aquella en la que llevaba un registro de todo. Abrió la página correspondiente y empezó a escribir. Olga, préstamos con la casa de campo como garantía sin mi consentimiento. Discutió la venta del departamento mientras yo vivía. Sugirió el asilo. Su esposo propuso desconectarme. Diego, me llamó solo un cuerpo. Habló con un agente inmobiliario. Propuso la cremación por ser más barata. Deudas de unos 400,000 pesos que iba a devolver. Sofía, guardó silencio. Participó en las discusiones. Pero fue la única que lloró. La única que pidió perdón. Doña Tamara cerró la libreta y la guardó. Sabía lo que tenía que hacer. 21 días en la oscuridad le habían dado tiempo suficiente para planear cada paso. Primero, la información. Necesitaba saber la verdad. Toda la verdad sobre sus hijos. No la que mostraban en los días festivos, sino la real. Luego, las decisiones. Decisiones justas. Y finalmente, una lección. Una lección que recordarían toda su vida. Doña Tamara se acercó a la ventana. Abajo, el patio bullía con el ruido de la tarde. Unos niños jugaban en el arenero. Unos ancianos estaban sentados en las bancas. Una joven mamá empujaba una carriola. La vida normal. La vida que casi pierde. Puso la palma de la mano sobre el cristal. ¿Pensaron que me iba a morir? Susurró. Esperaban mi muerte. Pero aquí estoy. De vuelta. Y ahora. No terminó la frase. Se alejó de la ventana. Se sirvió una taza de té. Encontró en la alacena unas galletas resecas pero comestibles. Mañana empezaría una nueva vida. Una vida en la que Tamara Martínez ya no sería una madre ingenua, dispuesta a perdonárselo todo a sus hijos. Mañana empezaría el trabajo. La primera llamada la hizo por la mañana, a las 9 en punto, a la notaría de la licenciada Beltrán. Buenos días. Quisiera hacer una cita. Sí, es sobre un testamento. Quiero hacerle cambios. No, no son pequeños. Son cambios sustanciales. Podría decirse que radicales. Al colgar el teléfono, sonrió. El juego había comenzado. La notaria, la licenciada Irina Beltrán, resultó ser una mujer de su edad, delgada y de mirada penetrante por encima de unos lentes de armazón fino. Escuchó atentamente a doña Tamara, tomando notas en una libreta. Entonces, ¿quiere modificar completamente su testamento? Sí, pero no de inmediato. Primero, necesito información. ¿De qué tipo? Doña Tamara sacó una carpeta de su bolso. Mi hija mayor, Olga Ramírez, supuestamente tramitó un crédito usando mi casa de campo como garantía. ¿Es eso posible sin mi consentimiento? La notaria frunció el ceño. ¿La casa está a su nombre? Totalmente a mi nombre. Entonces es imposible. Sin su firma y su presencia. No se puede formalizar ninguna garantía. O es un error. O es un fraude, terminó doña Tamara. Lo había sospechado desde el principio. En la habitación del hospital, Olga había hablado de los créditos como un hecho consumado. Eso significaba que en algún lugar había documentos falsificados. O quizá Olga les estaba mintiendo a sus hermanos ¿para qué? ¿Para obtener una porción más grande en el reparto? Necesito una copia del registro de propiedad de mi casa de campo, dijo. ¿Puede ayudarme? Por supuesto. Déjeme sus datos y la solicitaré. Y otra cosa. Mi hijo, Diego Martínez, me ha pedido dinero prestado muchas veces. Nunca le pedí que firmara un pagaré. Es mi hijo, después de todo. Pero ahora quiero saber exactamente cuánto fue. ¿Usted tiene registros? Parciales. Las transferencias bancarias se pueden rastrear de los últimos 10 años. Sí, para eso tiene que ir a su banco. Doña Tamara tomó nota en su libreta. La notaria la observaba con curiosidad. Perdone la pregunta, pero usted acaba de superar una enfermedad muy grave. Un derrame cerebral. 3 semanas en coma. Y justo después de salir del hospital, se pone a hacer todo esto.
¿Y qué más podría hacer? Doña Tamara sonrió. La vida es corta. Licenciada Beltrán. Ahora lo sé con certeza. No se pueden dejar los asuntos importantes para después. De la notaría se fue al banco. Tuvo que esperar en la fila, pero no se quejó, se dedicó a observar a la gente. Una pareja joven tramitaba una hipoteca, radiantes de felicidad. Un señor mayor discutía con una cajera por una comisión. Una mujer de mediana edad lloraba en un rincón, apretando unos papeles contra su pecho. Cada quien con su drama, pensó doña Tamara. Cada quien con sus hijos. Cuando llegó su turno, pidió un estado de cuenta de los últimos 15 años. El joven ejecutivo abrió los ojos como platos. ¿15 años? Es un volumen de datos muy grande. Espero. Tuvo que esperar 2 horas. Pero el resultado valió la pena. Doña Tamara se sentó en una banca del parque frente al banco, hojeando el grueso fajo de impresiones. Las cifras se unían para contar una historia, la historia de su amor de madre y de la ingratitud de sus hijos. Transferencias a Diego. 2011, 80,000 pesos para su primer negocio. 2013, 100,000 pesos para la expansión. 2015, 50,000 pesos para necesidades urgentes. 2017, otros 100,000 pesos para una inversión. 2019, 70,000 pesos para pagar deudas. 2021, 100,000 pesos para la última oportunidad. Total, 500,000 pesos. Medio millón. Y Olga dijo que como 400,000. Anotó. Lo minimizó para proteger a su hermano. O ella misma no sabía la cifra exacta. Las transferencias a Olga eran más modestas, pero también impresionantes. Dinero para remodelar la cocina, 40,000 pesos. Para unas vacaciones cuando Gregorio perdió el trabajo la primera vez, 30,000 pesos. Para la colegiatura de María en una buena escuela, 70,000 pesos en 3 años. Para una urgencia. Mamá, te lo devuelvo en un mes. 20,000 pesos que nunca regresaron. Total, 160,000 pesos. A Sofía era a la que menos ayudaba. Su hija menor era orgullosa. Rara vez pedía algo. Pero aún así, dinero para el divorcio y el abogado, 35,000 pesos. Para tutores para Pablito, 20,000 pesos. Para una chamarra de invierno cuando Sofía se quedó sin trabajo, 5,000 pesos. Total, 60,000 pesos. Doña Tamara guardó las impresiones en la carpeta. Casi 750,000 pesos en 15 años. Su pensión, sus ahorros, el dinero guardado para emergencias, todo entregado a sus hijos, porque una madre no puede ver a sus hijos pasar necesidades. Y esta era la gratitud. Solo un cuerpo. ¿Cuánto tiene en sus cuentas? Vamos a hablar de esto de una vez. Sacó su celular y marcó un número. Sophie, soy mamá. ¿No estás ocupada? Quería pedirte un favor. No, nada grave. Solo necesito ir a un lugar. ¿Andas en coche? Sofía llegó 1 hora después. Se veía cansada, con ojeras oscuras y los hombros caídos. Doña Tamara sintió una punzada de lástima, pero la reprimió. ¿A dónde vamos? Mamá, a la casa de campo. Sofía arqueó las cejas, sorprendida. ¿A la casa de campo? ¿Ahorita? Allá hace frío. No hay calefacción. No será por mucho tiempo. Quiero revisar una cosa. Condujeron en silencio. Por la ventana pasaban los paisajes otoñales, los árboles amarillentos, un cielo gris, los caminos de tierra borrosos por la lluvia. Doña Tamara miraba hacia adelante y pensaba, Sofía es mi última esperanza. La única de los 3 que lloró junto a mi cama. La única que pidió perdón. ¿Pero puedo confiar en ella? ¿O es igual que los otros, solo que finge mejor? Mamá, Sofía rompió el silencio. ¿Segura que te sientes bien? A lo mejor es muy pronto para que andes de viaje. Estoy bien. Los doctores dijeron que reposo. Nada de esfuerzos. Los doctores dicen muchas cosas. Yo conozco mi cuerpo mejor que ellos. Sofía guardó silencio. Doña Tamara la observaba de reojo. Su hija estaba nerviosa. Se notaba. ¿Por qué? Sophie, dijo de repente. ¿Eres feliz? ¿Eres feliz en tu vida? Sofía apretó el volante. ¿Qué pregunta tan rara? Mamá, ¿por qué rara? Es una pregunta normal de una madre a su hija. No sé. Supongo que no. No mucho. ¿Por qué? Pues estoy sola. Sin esposo. Pablito anda rebelde. Me contesta. No obedece. El dinero nunca alcanza. El trabajo es aburrido. A veces siento que todo es en vano. Doña Tamara guardó silencio. ¿Y qué podría hacerte feliz? Sofía sonrió con amargura. $1,000,000. Un príncipe en un caballo blanco.
Una máquina del tiempo para no haberme casado con Sergio. En serio. Sofía. La hija suspiró. No sé. Mamá. De verdad no sé. Quizás si Pablito me respetara. Si tuviera tiempo para mí. Aunque sea un poquito. Si no tuviera que contar cada centavo. Se interrumpió, sonrojándose. Perdón. Seguro no me preguntabas eso. Sí. De eso preguntaba, respondió doña Tamara. Exactamente de eso. La casa de campo las recibió con silencio y el olor de las guayabas caídas. Doña Tamara caminó por el terreno, tocando los árboles familiares. Ahí estaba el árbol de mango que Pablo plantó el año en que nació Olga, el aguacate en honor a Diego, el limonero de Sofía. La casa se veía descuidada. La pintura se había descarapelado. El porche estaba inclinado. Un canalón de lluvia se había desprendido de un lado. Hacía 2 años que no venía. Primero le dolían las piernas. Luego no tenía ganas. Luego, mamá, ¿para qué vinimos? Sofía esperaba junto a la reja. Quiero ver unos documentos. En la casa debe haber una carpeta con los papeles del terreno. Entraron. Hacía frío, olía a humedad y a encerrado. Doña Tamara encendió la luz. Gracias a Dios no habían cortado la electricidad, y fue a la habitación que llamaban el estudio. Allí había un viejo escritorio que había sido de su madre. Abrió un cajón y sacó la carpeta. Todo estaba en su lugar, las escrituras de propiedad, el plano catastral. Ni rastro de hipotecas o gravámenes. Entonces, Olga mintió, comprendió. Mintió a su hermano y a su hermana. ¿Para qué? Mamá, ¿qué buscas? Sofía estaba en la puerta, abrazándose para darse calor. Hace frío aquí. Vámonos. Un momento. Doña Tamara hojeó los documentos y de repente se quedó inmóvil. Entre las páginas había un sobre que no reconoció, grueso, sin remitente. Estaba segura de que ella no lo había puesto ahí. Abrió el sobre. Dentro había varias fotografías y una nota. En las fotos estaba Gregorio, el esposo de Olga. Pero no estaba solo. Estaba con una mujer joven, guapa. Se abrazaban, se besaban, reían frente a un café. La nota era breve. Creo que deberías saber esto. Lleva 2 años con ella. Perdona que sea así. Una amiga. Doña Tamara leyó la nota 2 veces. La letra no le era familiar. Una amiga. ¿Qué amiga? Mamá, ¿qué es eso? Rápidamente. Guardó el sobre en su bolsillo. Nada importante. Papeles viejos. Vámonos. En el coche guardó silencio, procesando el hallazgo. El sobre estaba aquí, en la casa de campo. Alguien lo había traído. Alguien sabía que doña Tamara, tarde o temprano, vendría. Alguien quería que ella se enterara de la infidelidad de Gregorio. ¿Pero quién y por qué? Miró a Sofía. Su hija conducía, con la vista fija en el camino. Su rostro estaba tranquilo, concentrado. Ella sabía que íbamos a venir, pensó doña Tamara. Yo le llamé. Ella vino. ¿Pudo haber puesto el sobre antes? Pero, ¿para qué? Dijo de repente. Sofía, ¿sabes algo de Gregorio? Sofía se sobresaltó. Apenas se notó, pero su madre lo vio. ¿En qué sentido? Es un buen esposo para Olga. La pausa fue demasiado larga. Supongo. No sé. No me cuentan sus cosas. ¿Son felices? Mamá, de verdad no sé. Olga y yo casi no hablamos. Tú lo sabes. Sí, lo sabía. Sus hijas nunca se habían llevado bien. Olga consideraba a Sofía una fracasada. Sofía consideraba a Olga una snob. Se toleraban en las reuniones familiares, pero nada más. Y sin embargo, pensó doña Tamara. Y sin embargo, apretó el sobre en su bolsillo. Otro secreto, otra pieza del rompecabezas. El puzzle se armaba lentamente, pero ella era paciente. 21 días en la oscuridad le habían enseñado a tener paciencia. La semana pasó en un trabajo silencioso y meticuloso. Doña Tamara reunía información pieza por pieza. Como antes juntaba chaquiras para bordar, con paciencia, metódicamente, con una calma casi meditativa. La copia del registro de propiedad lo confirmó, no había ninguna hipoteca sobre la casa de campo. Olga había mentido. ¿Pero por qué? Para recibir más en el reparto de la herencia. ¿Para hacerse la víctima? Doña Tamara llamó a su hija. Olguita, quiero invitarte a tomar un café, para sentarnos a platicar. ¿Como en los viejos tiempos? Claro. Mamá, ¿cuándo? Mañana. Como a las 5. Olga llegó puntual a las 5. Como siempre. Trajo un pastel de una pastelería cara. Besó a su madre en la mejilla y se sentó a la mesa.
Doña Tamara servía el café y observaba. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó. Normal. Entregamos el informe trimestral. Ahora un respiro. ¿Y Gregorio? Olga se tensó ligeramente. Apenas se notó. Bien. Trabajando. Consiguió trabajo hace poco. Después de que perdió el anterior. ¿Verdad? Su hija parpadeó 2 veces. Sí. Hace 3 meses encontró un nuevo empleo. Ahora todo está estable. Miente. Notó doña Tamara. Hace poco me dijo junto a mi cama que llevaba medio año sin trabajo. O todavía no tiene. O también mintió aquella vez. Qué bueno por ustedes, dijo en voz alta. Ya me estaba preocupando. La hipoteca. Los créditos. Olga bajó la mirada. Ahí la llevamos. Me habías dicho que había sacado un crédito usando la casa de campo como garantía. Hubo una pausa. Olga levantó lentamente la vista. ¿Qué? La garantía de mi casa de campo. ¿Lo mencionaste? Mamá, creo que estás confundiendo las cosas. Yo nunca dije eso. No, claro que no. ¿Cómo podría yo sacar un crédito con tu casa? Es tu propiedad. Doña Tamara sonrió. Con calidez. Como una madre. Seguro lo soñé. Después del coma. A veces tengo recuerdos extraños. Los doctores me lo advirtieron. Olga asintió. Visiblemente aliviada. Claro. Mamá. Es normal. Has pasado por mucho. Sí. He pasado por mucho. Tomaron el café. Hablaron de las nietas. Del clima. De la nueva telenovela. Una conversación normal entre madre e hija. Pero doña Tamara veía que Olga estaba nerviosa. Jugaba con la servilleta. Se arreglaba el pelo con demasiada frecuencia. Se reía a destiempo. Antes de irse, Olga la abrazó con fuerza. Casi con desesperación. Mamita, qué bueno que estás con nosotros. Me asusté tanto cuando te llevaron. Yo también me alegro. Mi niña. Cuando la puerta se cerró, doña Tamara sacó su libreta e hizo una anotación. Olga miente sobre el crédito. Miente sobre el trabajo de Gregorio. Está nerviosa. Esconde algo grave. Con Diego se reunió en un café. Él llegó 20 minutos tarde. El tráfico. Jefa. Perdón. Y no dejaba de mirar su teléfono. Hijo, dijo ella cuando el mesero trajo el café. Quería hablar de dinero. Diego se puso a la defensiva. ¿De qué dinero? Del que te he dado todos estos años. Para tus negocios. Se recostó en la silla. Cruzó los brazos sobre el pecho. Una postura de defensa. Mamá, te lo iba a devolver todo. Es solo que no he podido. Los proyectos toman tiempo. No te estoy pidiendo que me lo devuelvas, lo interrumpió suavemente. Solo quiero saber exactamente cuánto fue. ¿Para qué? Para llevar un orden. Soy contadora. ¿Recuerdas? Me gusta tener todo registrado. Diego guardó silencio. Se frotó la barbilla. Pues, no te sé decir exacto. Quizá unos 300.000. ¿400? Yo hice la cuenta. 500.000. Él parpadeó. ¿Tanto? Tanto. Tengo los estados de cuenta del banco. Mamá, no pensé que lo estuvieras contando. Lo cuento todo. Hijo, siempre lo he contado. Hubo una pausa. Diego miraba su taza, evitando su mirada. ¿Y ahora qué? Preguntó al fin. ¿Quieres que te lo devuelva? No. Quiero entender en qué se fue ese dinero. ¿En negocios? Ya te lo dije. ¿En cuáles? Cuéntame. Nunca he entendido bien a qué te dedicas. Diego empezó a hablar, de forma confusa y enredada. Startups. Inversiones. Socios que lo estafaron. Proyectos que no despegaron. Doña Tamara escuchaba y asentía, pero veía que estaba mintiendo. La mitad del dinero, si no es que más, se lo había gastado en cualquier cosa menos en negocios. ¿Y el departamento? Preguntó de repente. El que compraste hace 2 años. ¿Cuál? Diego palideció. ¿Cómo sabes del departamento? Tu hija me lo dijo. Nastenka. Cuando llamó para felicitarme por salir del hospital. Era mentira. Nastenka no le había llamado. Pero doña Tamara había visto el departamento en el registro de propiedad que solicitó por si acaso. Estaba a nombre de Diego Martínez. Comprado con una hipoteca hacía 2 años. El departamento, Diego se humedeció los labios. Es una inversión. Mamá, para revenderlo. Hay una mujer registrada en esa dirección. Karina Lebrija. Diego se quedó helado. Como un conejo ante una serpiente. ¿Quién es? Diego. Silencio. ¿Es tu amante? Mamá. Tienes esposa. 2 hijos. Y una amante en un departamento aparte.
Es complicado de explicar. Pues inténtalo. Diego se cubrió el rostro con las manos. Se quedó así un buen rato, 1 minuto, 2, y luego habló, sin levantar la cabeza. Natalia y yo ya no estamos juntos desde hace mucho. Formalmente estamos casados, pero vivimos como extraños. No nos divorciamos por los niños. Y Karina, ella es diferente. Con ella soy feliz. ¿Y parte del dinero que te di se fue para ella? Sí. Doña Tamara guardó silencio, mirando a su hijo. Un hombre de 43 años que tenía miedo de confesarle a su madre lo evidente. Miedo y mentiras. Años de mentiras. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pensé que me juzgarías. Siempre has sido tan correcta. Soy tu madre. Te habría entendido. Diego finalmente levantó la cabeza. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad? Se acercó a la mano de ella. Ella se lo permitió. Jefa, perdóname por todo. Sé que he sido un mal hijo, pero de verdad quería hacer las cosas bien. Quería ganar dinero para devolverte todo, para que estuvieras orgullosa de mí. Doña Tamara le acarició la mano. Estoy orgullosa de ti, Diego. A pesar de todo. Eso también era mentira. Pero él no se dio cuenta. Después de reunirse con Diego, Doña Tamara se sentó un largo rato en una banca del parque, observando cómo caían las últimas hojas, como el viento las arrastraba por los senderos. Pensaba, su hijo era un mentiroso y un adúltero. Su hija también mentía, aunque todavía no entendía sobre qué exactamente. Su familia era un castillo de naipes, construido sobre mentiras y codicia. Sacó el teléfono y marcó un número. Sophie, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo. Es urgente. Sofía apareció 40 minutos después. Se sentó a su lado en la banca, mirando a su madre con ansiedad. ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? ¿El corazón? El corazón está bien, físicamente. Pero Sofía, Doña Tamara se volvió hacia su hija. Quiero hacerte una pregunta y quiero que me respondas con la verdad. Sin rodeos. Sin medias verdades. ¿Puedes? Sofía tragó saliva. Lo intentaré. El sobre en la casa de campo. El de las fotos de Gregorio. ¿Lo pusiste tú? Silencio. Largo. Resonante. ¿De dónde? Lo encontré en el escritorio y me puse a pensar. ¿Quién pudo haberlo dejado ahí? ¿Quién sabía que yo iría a la casa de campo a buscar documentos? ¿Quién quería que yo me enterara de la infidelidad de Gregorio? Sofía bajó la cabeza. Sí, susurró. Fui yo. ¿Por qué? Porque Olga se lo merecía. Por todo lo que hizo. ¿Qué hizo? Sofía levantó la vista. En sus ojos ardía una furia inusual para la tranquila y sensible hija menor. Me robó a mi esposo. Sergio. Mi ex. No se fue así nada más. Se fue con ella. Con Olga. Doña Tamara se quedó inmóvil. ¿Qué? Fueron amantes durante año y medio. Me enteré por casualidad. Los vi juntos en un centro comercial. Se estaban besando. Pensaron que nadie los veía. Pero Olga está casada con Gregorio. ¿Y eso qué? No le impidió acostarse con mi marido. Doña Tamara cerró los ojos. El mundo le daba vueltas de nuevo, como antes del derrame, pero se obligó a respirar, lenta y profundamente. ¿Cuándo fue eso? Hace 7 años, justo antes de nuestro divorcio. ¿Y guardaste silencio todo este tiempo? ¿Y qué podía decir? Mamá, tu hija mayor y favorita. No me habrías creído. Siempre le creíste más a Olga que a mí. Doña Tamara abrió los ojos. Miró a Sofía, a su pequeña, a su débil. Tienes razón, dijo lentamente. Probablemente no te habría creído en ese entonces. ¿Y ahora? Ahora veo muchas cosas de otra manera. De repente, Sofía se echó a llorar. Amargamente, como en su infancia. Mamá, estoy tan cansada. Cansada de callar, de fingir que todo está bien. Cansada de ver cómo Olga lo consigue todo. Tu amor, tu dinero, tu respeto. Mientras yo me quedo sin nada. Soy una buena madre. Soy honesta. Nunca te he pedido nada. Y ella. Lo sé. Mi niña. Doña Tamara abrazó a su hija. Sofía hundió la cara en su hombro, temblando por los sollozos. Lo sé, repitió. Ahora lo sé. Por la noche, Doña Tamara se sentó junto a la ventana, mirando la ciudad. Luces, coches, gente. La vida normal detrás del cristal. Y en su vida, nada era normal. Sus hijos eran un nido de víboras. Traición, infidelidad, mentiras. Cada uno escondía sus secretos. Cada uno odiaba a los demás. Y los tres habían esperado su muerte para destrozarse mutuamente por la herencia.
Sacó su libreta y escribió: Sofía es la única que es honesta, pero su honestidad está envenenada por el odio. Luego añadió: una lección. Todos necesitan una lección. ¿Pero cuál? Lo pensó durante mucho tiempo, hasta bien entrada la noche. Y finalmente, se le ocurrió. El plan era descabellado, cruel, perfecto. Sonrió en la oscuridad y se fue a dormir. Mañana empezaría lo más interesante. Los reunió a todos para una comida de domingo, como en los viejos tiempos, cuando Pablo vivía, cuando sus hijos todavía no habían olvidado cómo ser una familia. La mesa estaba puesta con un mantel blanco, la vajilla de porcelana que solo sacaba en ocasiones especiales, velas en candelabros de plata, el olor a pollo rostizado con papas, el plato estrella de doña Tamara que preparaba para cada celebración familiar. Olga llegó primero, sola. Gregorio supuestamente estaba enfermo. Nada grave, explicó. Un resfriado. Te manda saludos. Miente, pensó doña Tamara. Gregorio seguro está con su amante. Diego llegó con su esposa Natalia y sus hijos, Nastenka, de 15 años, y Andrés, de 12. Natalia se veía agotada, los niños, aburridos. Diego se movía inquieto, evitando la mirada de su madre. Sofía trajo a Pablito, el nieto de 15 años, una copia de su padre Sergio, el mismo que se había acostado con Olga. Se sentó en un rincón, absorto en su teléfono. Doña Tamara observó a su familia. 8 personas en la mesa, 3 generaciones, y tantas mentiras entre ellos que alcanzarían para 10 telenovelas. Me alegra que hayan venido todos, comenzó, cuando todos se sentaron. Quería hablar de algo importante. Los hijos intercambiaron miradas, con recelo. Mamá, ¿por qué no comemos primero? Sugirió Olga. Se va a enfriar. No, primero la conversación. Doña Tamara se puso de pie. Recorrió a cada uno con la mirada. Lenta, atentamente. Como saben, hace poco estuve a punto de morir. 3 semanas en coma. Los doctores decían, no hay esperanzas, pero sobreviviste. Mamá, intervino Diego. Eso es lo importante. Sobreviví, y entendí algo durante ese tiempo. Hizo una pausa dramática, como en esas novelas de detectives que Olga le leía en el hospital. Entendí que debo poner mis asuntos en orden, mientras haya tiempo. ¿De qué hablas?, preguntó Sofía. De la herencia. Silencio. Espeso. Pegajoso. Doña Tamara vio cómo se tensaban los rostros de sus hijos, como sus ojos brillaban con una codicia hambrienta. He cambiado mi testamento, continuó. Completamente. ¿Y ahora qué?, se atrevió a preguntar Olga. Ahora, todos mis bienes, el departamento, la casa de campo, mis ahorros pasarán a una fundación de beneficencia para ayudar a personas de la tercera edad. Silencio. Absoluto. Y luego, la tormenta. ¿Qué? Diego se levantó de un salto. Mamá, ¿estás bromeando? ¿A qué fundación? Olga palideció. ¿Qué beneficencia? Mamá, ¿te sientes bien? Sofía, a lo mejor son secuelas del coma. Doña Tamara levantó una mano, pidiendo silencio. Estoy en mi sano juicio y en plena posesión de mis facultades. La notaria certificó mi capacidad legal. Los documentos se firmaron ayer. ¿Pero por qué? La voz de Olga temblaba. Somos tus hijos. Tu familia. ¿Familia? Doña Tamara sonrió con amargura. Hablemos de la familia. Olga. Hablemos de cómo mi familia se sentaba junto a mi cama en cuidados intensivos y discutía a quién le tocaría el departamento. Olga palideció aún más. Mamá. De cómo mi hijo me llamaba solo un cuerpo y sugería la cremación porque es más barata. Diego retrocedió, como si hubiera recibido una bofetada. De cómo el esposo de mi hija propuso desconectarme de los aparatos para no hacerme sufrir. Y ninguno de ustedes se opuso. Silencio. Atronador. ¿Oíste?, susurró Sofía. ¿Oíste todo? Cada palabra, cada suspiro, cada murmullo sobre la herencia. Yacía en la oscuridad y escuchaba cómo mis hijos se repartían mi vida mientras yo todavía respiraba. Olga se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían. Diego estaba de pie, pálido como el papel, boqueando. Sofía miraba la mesa, sin levantar la vista. Los nietos y Natalia estaban inmóviles, sin entender lo que pasaba. Les di todo, continuó doña Tamara. Toda mi vida. Trabajé en 3 lugares para que no les faltara nada. Me negué todo a mí misma para que ustedes tuvieran lo mejor. Y esta es la gratitud. Mamita. Perdón, sollozaba Olga. No queríamos.
Nosotros solo. Ustedes solo esperaban a que me muriera. Lo entiendo. Es muy cómodo esperar. No hay que cuidar, ni visitar, ni llamar. Solo esperar. Y luego recibir la recompensa. Doña Tamara se sentó. Le temblaban las piernas, pero su voz se mantenía firme. Por eso decidí que si solo les importa mi dinero, no lo recibirán. Que se lo quede quien de verdad lo necesite, ancianos solos, abandonados por sus hijos, como yo. La comida se convirtió en un velorio por las esperanzas, las ilusiones, la familia. Olga lloraba sin parar. Diego caminaba de un rincón a otro como un animal enjaulado. Sofía permanecía inmóvil, con la mirada perdida. Natalia, discretamente, se llevó a los niños a otra habitación. Doña Tamara se lo agradeció. Los nietos no debían ver aquello. Mamá, Diego se detuvo frente a ella. Hablemos con calma. Estás alterada por la enfermedad. Estuve 21 días en la oscuridad pensando. Es tiempo suficiente para calmarse. Pero es que no es justo. Somos tu sangre, tus hijos. No puedes simplemente. Sí puedo. Son mis bienes. Es mi derecho. ¿Y los nietos? María, Catalina, Nastenka, Andrés, Pablito. ¿A ellos también los castigas por nuestros pecados? Doña Tamara guardó silencio. Había pensado en eso. Mucho. Para los nietos abrí cuentas separadas, fideicomisos educativos. Recibirán el dinero cuando entren a la universidad, pero solo para sus estudios. No para coches, ni departamentos, ni diversiones. Diego suspiró aliviado. Bueno, algo es algo. No es para ustedes, Diego. Es para ellos. Para que tengan la oportunidad de ser diferentes. Olga levantó su rostro bañado en lágrimas. Mamá, entiendo que te ofendimos. ¿Pero de verdad no puedes perdonarnos? Somos una familia. ¿Perdonar? Doña Tamara miró a su hija mayor. De acuerdo. Hablemos de perdonar. ¿Estás dispuesta a contarles a todos lo que hubo entre tú y Sergio? Olga se quedó helada. ¿Qué es Sergio? El exesposo de Sofía. Sofía levantó la cabeza de golpe. Una llama se encendió en sus ojos. Mamá, ¿de dónde? He descubierto muchas cosas estas últimas semanas. Cosas muy interesantes. Olga miraba a su alrededor. Acorralada. Es mentira. Sofía miente, como siempre. Me odia. Yo los vi, dijo Sofía en voz baja. Con mis propios ojos. En el centro comercial. Se estaban besando. Silencio. Diego miraba a Olga con los ojos muy abiertos. Olga, ¿es verdad? Olga guardó silencio. Y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Año y medio, continuó Sofía. Su voz temblaba. Pero no se detuvo. Año y medio te acostaste con mi esposo. Y luego él nos abandonó a las 2 y se fue. Y ni siquiera te disculpaste. Ni una vez en 7 años. Sophie, no quiero tus disculpas. Es demasiado tarde. Doña Tamara observaba a sus hijas, 2 mujeres adultas. Una llorando, la otra ardiendo de odio. Sus niñas, su sangre. Y ahora tú, Diego, dijo, volviéndose hacia su hijo. ¿Le vas a contar a Natalia sobre Karina o se lo cuento yo? Diego palideció. Mamá, por favor. El departamento a su nombre. Desde hace 2 años. Y el dinero que te di para tus negocios se fue en parte para ella. ¿Tengo razón? Diego guardó silencio. Tu esposa está en la habitación de al lado con tus hijos. Tiene derecho a saber. Mamá, no lo hagas. Se lo diré yo mismo. Después. ¿Cuándo? ¿Cuando esté otra vez en coma? ¿Cuándo me muera de verdad? Diego se desplomó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Por qué haces esto? Susurró. ¿Por qué eres tan cruel? Doña Tamara guardó un largo silencio, mirando a sus hijos, rotos, aplastados, patéticos. Porque los amaba, dijo al fin. Los amaba más que a mi vida. Y pensaba que ustedes me amaban a mí. Pero resultó que solo amaban mi herencia. Eso no es verdad, sollozó Olga. Sí lo es. Ustedes mismos lo dijeron. Ahí, en esa habitación, cuando pensaban que no los oía. Al anochecer, la casa quedó vacía. Los hijos se fueron en silencio, sin despedirse. Solo Sofía se detuvo en el umbral. Mamá, dijo en voz baja. Hiciste lo correcto. ¿Tú crees? Sí, se lo merecían. Especialmente Olga. Doña Tamara miró a su hija menor, a la única que había llorado junto a su cama, a la única que había pedido perdón. Y tú también.
Sofía, tú también te lo merecías. Sofía se estremeció. Yo no entiendo. Guardaste silencio todos esos días en el hospital. Guardaste silencio cuando discutían la herencia. No los detuviste. También participaste. Pero te pedí perdón. ¿Me oíste? Te oí. Y por eso, para ti, hay otra lección. Doña Tamara sacó un sobre de su bolsillo. Es una carta. Léela en casa. Sofía tomó el sobre con dedos temblorosos. ¿Qué es? La verdad sobre ti. Sobre quién eres en realidad. Sofía miraba a su madre. Confundida. Asustada. Mamá, me estás asustando. Vete. Sofía, vete a casa y lee. Cuando la puerta se cerró, doña Tamara se acercó a la ventana. Vio cómo Sofía se subía a su coche y se alejaba. Ahora. A esperar. Pensó. La espera no fue larga. 2 horas después. Sofía llamó. Su voz sonaba quebrada por las lágrimas. Mamá, ¿es verdad lo que dice la carta? Sí. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no era necesario. Ahora sí lo es. Hubo una pausa. Un sollozo. Necesito verte. Por favor. Mañana. Sofía, ven mañana. Hoy. Piénsalo. Doña Tamara colgó. Afuera oscurecía. La ciudad encendía sus luces. A lo lejos. Se oyó una sirena. Se sentó en su sillón y sonrió. El juego continuaba. Sofía llegó temprano por la mañana. No eran ni las 8. Tenía los ojos rojos y el rostro demacrado. Era evidente que no había dormido en toda la noche. Doña Tamara abrió la puerta y la dejó pasar en silencio. ¿Un té? No. Quiero saberlo todo. Se sentaron en la sala. Sofía apretaba en sus manos el sobre, arrugado y releído hasta el cansancio. Aquí dice, la voz de su hija temblaba, que Pablo no era mi padre. Así es. Y que mi verdadero padre era un tal Ignacio Cárdenas, un pintor, que murió hace 23 años. Sí. Sofía levantó la vista hacia su madre. Sus ojos estaban llenos de dolor, incomprensión y resentimiento. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Doña Tamara suspiró. Sabía que esta conversación llegaría algún día. Se había preparado para ella durante 40 años. Es una larga historia. Tengo tiempo. Está bien. Doña Tamara se levantó. Fue a un armario y sacó un viejo álbum de fotos. Uno que nunca le mostraba a nadie. Tenía 30 años cuando conocí a Ignacio. Comenzó, hojeando las páginas descoloridas. Pablo trabajaba mucho en ese entonces. Se iba de viaje por semanas. Olga tenía 8 años, Diego 4. Yo me quedaba en casa, cocinando, limpiando, criando a los niños, y poco a poco me estaba volviendo loca de soledad. Encontró la foto que buscaba. Un hombre joven con una mata de pelo oscuro, ojos grises y claros, guapo, lleno de vida. Ignacio era maestro en la escuela de arte a la que llevé a Olga. Empezamos a platicar. Y luego otra vez. Y otra él era diferente. Me miraba como si yo fuera una persona, no una función, como si yo existiera. Sofía tomó la foto y la observó durante mucho tiempo. Me parezco a él. Sí. Los ojos. El óvalo de la cara. Las manos. Eres su vivo retrato. ¿Pablo lo sabía? Doña Tamara negó con la cabeza. No. Nunca se lo dije. Cuando me di cuenta de que estaba embarazada. Ignacio ya se había ido. Le ofrecieron dar clases en el extranjero. No podía rechazarlo. No intenté detenerlo. Y luego naciste tú. Pablo estaba feliz. Quería otro hijo. De preferencia una niña. Nunca le di motivos para dudar. ¿Pero tú amabas a ese tal Ignacio? Doña Tamara guardó silencio un largo rato. Sí, dijo al fin. Lo amé toda mi vida. Sofía cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué no antes? ¿O por qué contármelo en absoluto? Porque mereces saber la verdad. Toda la verdad. ¿Qué otra verdad? Doña Tamara sacó otra foto del álbum. Una casa vieja a la orilla de un río, rodeada por un huerto de manzanos. Ignacio murió hace 23 años. Un infarto. Pero antes de morir, hizo un testamento. ¿Un testamento? Nunca se casó. Oficialmente. No tuvo hijos. Me legó todos sus bienes a mí, con la condición de que, a mi muerte, pasaran a mi hija menor. Sofía miraba a su madre, sin comprender. ¿Qué bienes? La casa, esa misma, con un terreno de 2 hectáreas. Y sus cuadros. ¿Sus cuadros? Ignacio era un buen pintor. Muy bueno.
En vida no lo valoraron mucho, pero después de su muerte sus obras ahora valen mucho dinero. Muchísimo. Doña Tamara sacó un documento de la carpeta, una evaluación oficial de la colección. Sofía tomó el papel. Lo leyó de nuevo. Aquí dice 4 millones de pesos. Esa es la evaluación de hace 5 años. Ahora probablemente valga más. Sofía dejó caer el papel. Le temblaban las manos. No entiendo por qué escondiste todo esto. Porque tenía miedo. Miedo de que Pablo se enterara de la verdad. De que Olga y Diego se enteraran. De que eso destruyera a la familia. Pero Pablo murió hace 20 años. Sí. Y pensé en decírtelo entonces. Pero eras tan joven. Tan ingenua. Acababas de casarte con Sergio. Eras feliz. No quise destruir tu mundo. Y luego vino el divorcio. Estabas destrozada. Decidí esperar a que te recuperaras, pero nunca terminabas de recuperarte. Pasaron los años. Lo pospuse una y otra vez. Y me lo cuentas ahora, cuando tú misma casi te mueres. Sí. Sofía se levantó. Caminó por la habitación como un animal herido. Entonces, todo este tiempo mientras yo contaba centavos. Mientras tenía 3 trabajos. Mientras me humillaba ante Olga y Diego, ¿yo tenía una herencia? ¿Una herencia de verdad? Sí. ¿Y te quedaste callada? Sí. Sofía se detuvo y se volvió hacia su madre. ¿Para qué me dices esto ahora? ¿Para castigarme? ¿Para demostrarme lo tonta que fui? No, doña Tamara negó con la cabeza. Para darte una opción. ¿Qué opción? Cambié mi testamento. Sofía. Pero no como dije ayer. Lo de la fundación de beneficencia fue una prueba. Quería ver cómo reaccionaban tu hermano y tu hermana. Y reaccionaron como esperaba. Solo les importa el dinero. Doña Tamara se levantó y se acercó a su hija. Mi verdadero testamento dice esto. El departamento se vende y el dinero se divide entre los nietos para su educación. La casa de campo se queda para ti. Y la herencia de Ignacio. La casa y los cuadros. También son para ti. Sofía miraba a su madre con los ojos muy abiertos. Pero Olga y Diego recibirán lo que se merecen. Nada. Mamá. Eso no es justo. ¿No es justo? Doña Tamara sonrió con amargura. Durante años me pidieron dinero y nunca me lo devolvieron. Me mintieron en la cara. Discutieron mi herencia mientras yo agonizaba. Esperaban mi muerte como si fuera una fiesta. ¿Eso es justo? Sofía guardó silencio. Tú fuiste la única que lloró junto a mi cama. La única que pidió perdón. La única que me amaba a mí. No a mi dinero. Pero yo también participé en esas conversaciones. Me quedé callada cuando debía haber protestado. Sí. Y por eso, tendrás que vivir con ese conocimiento. Ese es tu castigo. Doña Tamara tomó las manos de su hija entre las suyas. Sofía, escúchame. Viviste 40 años sin saber la verdad sobre ti misma. Pensabas que eras una fracasada, que tenías mala suerte, que la vida era injusta. Pero la verdad es que eres la hija de un pintor. Lleva su sangre, su talento, su alma. ¿Qué talento? Soy contadora. Mamá, igual que tú. Te convertiste en contadora porque así te eduqué. Porque tenía miedo de que siguieras los pasos de tu padre y te murieras de hambre. Pero, ¿recuerdas cómo dibujabas de niña? ¿Recuerdas tus acuarelas? Sofía asintió lentamente. Las guardé todas. Cada una. Están en esa casa. En la casa de Ignacio, junto a sus cuadros. Has estado ahí. Muchas veces. Cada año. En el aniversario de su muerte. Ibas sola. Sin decírselo a nadie. Sofía se dejó caer en el sofá. Con la mirada perdida en el vacío. Necesito tiempo, susurró. Para procesar todo esto. Claro. Tenemos tiempo de sobra. Aún no pienso morirme. Durante los siguientes días. Sofía no apareció. Llamaba. Brevemente. Secamente. Pero no venía. En cambio, aparecieron Olga y Diego. Primero. Por separado. Olga llegó con flores y lágrimas. Suplicando perdón. Prometiendo cambiar. Jurando que estaría a su lado. Que la cuidaría. Mamita. Sé que te ofendimos. Pero no puedes simplemente despojarnos de todo. Somos tu familia. Doña Tamara la escuchaba en silencio. Tienes razón. Nos portamos horrible. Pero la gente cambia. Danos una oportunidad de demostrarlo. ¿Demostrar qué? ¿Que me aman a mí o que aman mi dinero? Mamá. Olga. Lo oí todo. Cada palabra. Discutiste cómo vender mi departamento mientras yo todavía respiraba. Mentiste sobre el crédito de la casa de campo para obtener una mayor parte.
Engañaste a tu esposo con el esposo de tu propia hermana. Basta. Olga se levantó de un salto. Sí, no soy perfecta. Pero tú tampoco eres una santa. Siempre quisiste más a Sofía. Siempre. A ella la casa de campo. A ella la atención. A ella los cuidados. A mí solo exigencias y expectativas. Eso no es verdad. Claro que sí. Lo recuerdo desde niña. Olga. Eres la mayor. Pon el ejemplo. Olga. Tienes que ayudar. Olga. Es tu obligación. Y Sofía podía hacer lo que quisiera. La princesita. Doña Tamara miró a su hija, a esa mujer adulta que seguía siendo una niña resentida. Tienes razón, dijo de repente. Fui injusta contigo. Olga. Su hija se quedó sin palabras. Exigí demasiado de ti. Eras la primogénita. No sabía cómo ser madre. Cometí errores. Perdóname. Olga estaba de pie, boqueando. Pero eso no justifica lo que hiciste, continuó doña Tamara. Eres una adulta. Eres responsable de tus actos. Mamá. Vete a casa. Olga. Piensa en tu vida. En tu esposo que te engaña. En tus hijas que crecen en una familia donde no hay amor. En ti misma. En quién eres y en quién quieres ser. Olga se fue, dando un portazo. Diego llegó al día siguiente, sin flores, sin lágrimas, con una propuesta de negocios. Jefa, vamos a negociar, dijo desde la puerta. Entiendo que estás ofendida. Tienes todo el derecho. Pero resolvamos esto como adultos. ¿Qué propones? Cancela ese testamento de la beneficencia. Reparte todo entre los tres en partes iguales, como antes. Y yo te prometo que vendré cada semana. Te llamaré todos los días. Te ayudaré en lo que necesites. O sea, ¿me estás ofreciendo comprar mi herencia con llamadas telefónicas? Diego hizo una mueca. Mamá, no exageres. Te estoy proponiendo una relación normal. Las relaciones normales no se compran. Diego. O existen o no existen. Pero entiendes que no es normal desheredar a tus hijos por unas cuantas palabras desafortunadas. ¿Palabras desafortunadas? Me llamaste solo un cuerpo. Sugeriste la cremación. Negociaste la venta de mi departamento mientras yo todavía estaba viva. Estaba estresado. Casi te mueres. No sabía cómo reaccionar. ¿Y tu reacción fue contar dinero? Diego guardó silencio. Vete a casa, dijo doña Tamara. Cansada. Y dile la verdad a Natalia. Se lo merece. ¿Qué verdad? Sobre Karina. Sobre el departamento. Sobre todo. Mamá. Eso va a destruir mi familia. Tu familia ya está destruida. Diego. Tú mismo la destruiste. Solo te pido que seas honesto. Por una vez en tu vida. Diego se fue. En silencio. Sin despedirse. Doña Tamara se quedó sentada en silencio y pensó si había hecho lo correcto o no. Pasó un mes. Octubre dio paso a noviembre. Afuera cayó la primera nevada. Temprana. Inesperada. Doña Tamara observaba cómo los copos blancos giraban bajo la luz de los faroles y pensaba en lo extraña que es la vida. Olga no llamó en 3 semanas. Luego, llamó una noche, llorando. Mamá Gregorio se fue con esa mujer. Recogió sus cosas y se fue. Doña Tamara escuchaba en silencio. Las niñas están histéricas. María tiene sus exámenes de admisión en medio año. Tiene una crisis nerviosa. Catalina ni siquiera sale de su cuarto. Y yo no sé qué hacer. Ven, dijo doña Tamara. Olga llegó al día siguiente, sin maquillaje, con un suéter viejo, los ojos hinchados de tanto llorar. No era la mujer segura y exitosa que doña Tamara había conocido durante 47 años. Era una niña perdida. Mamá, lo perdí todo. Mi esposo, mi familia, tu confianza. No me queda nada. Te quedan tus hijas. Me odian. Dicen que fue mi culpa. Que fui una mala esposa y por eso papá se fue. ¿Y lo fuiste? Olga guardó un largo silencio. Sí, susurró al fin. Supongo que sí. Me esforcé tanto por ser perfecta, la madre perfecta, la empleada perfecta, la hija perfecta que para mi esposo no me quedaron fuerzas. Existía a mi lado, como un mueble. No lo veía. Como a Sergio, el esposo de Sofía. Olga se estremeció. Mamá, cuéntame, de verdad. Olga cerró los ojos. Fue una locura. Ni yo misma entendí cómo empezó. Él venía a nuestra casa cuando Sofía estaba enferma. Ayudaba con las niñas, me miraba como Gregorio nunca me había mirado. Decía que era hermosa, que era especial. Hacía tanto que no escuchaba esas palabras. Y destruiste el matrimonio de tu hermana. Se destruyó solo. Sergio no quería a Sofía.
Se casó con ella porque se embarazó de Pablito. Él me lo dijo. ¿Y le creíste? Olga abrió los ojos. En ellos había un dolor viejo, enquistado, como una cicatriz. Quise creerle. Es más fácil así, ¿verdad? Creer que no tienes la culpa, que las cosas simplemente sucedieron. Doña Tamara extendió la mano y le acarició la cabeza, como en la infancia, cuando la pequeña Olga corría hacia ella después de una pelea con sus amigas. Cometiste un error terrible, dijo suavemente, pero eres mi hija y te quiero. A pesar de todo. Olga rompió a llorar, hundiendo la cara en las rodillas de su madre, como una niña. Lloró por mucho tiempo, desahogando años de fingimiento, de mentiras, de soledad en un matrimonio que había muerto hacía mucho. Mamita, perdóname por todo, perdóname. Te perdono, dijo doña Tamara. Te perdono. La conversación con Diego tuvo lugar una semana después. Él mismo llamó. Jefa, hice lo que me dijiste. Le conté todo a Natalia. Y pidió el divorcio. Doña Tamara guardó silencio. Pero ¿sabes qué? La voz de su hijo sonaba extraña. Me siento más ligero. Como si me hubiera quitado un peso de encima. Tantos años mintiendo, evadiendo, viviendo una doble vida. Y ahora se acabó. La verdad salió a la luz. Ya no tengo que fingir. ¿Vas a estar con Karina? No lo sé. Supongo. Es una buena mujer, pero entendí que el problema no es ella ni Natalia. El problema soy yo. He estado huyendo de mí mismo toda mi vida. De la responsabilidad, de la verdad, de los sentimientos reales. Me escondía detrás de proyectos de negocios, de palabras bonitas. Y por dentro, un vacío. ¿Y ahora qué? Ahora quiero entenderme a mí mismo. Nastenka y Andrés están enojados conmigo. No quieren hablarme. Esperaré a que me perdonen. Si es que me perdonan, te perdonarán. Los hijos siempre perdonan a sus padres, tarde o temprano. Hubo una pausa. Mamá, la voz de Diego se quebró. Sé que no me lo merezco, pero gracias por abrirme los ojos. Aunque haya sido de forma cruel, dolorosa, tenías razón. Esto no podía seguir así. Ven el fin de semana, dijo doña Tamara. Hornearé un pastel. De manzana. Como a ti te gusta. De manzana. De manzana. Sofía apareció a finales de noviembre. Doña Tamara abrió la puerta y se quedó inmóvil. Su hija había cambiado, de forma sutil, pero evidente. Llevaba los hombros más erguidos, le brillaban los ojos, y en sus movimientos había una seguridad que antes no tenía. Mamá, dijo desde la puerta, fui a la casa de Ignacio, y ese es increíble. Los cuadros, el jardín, el río por la ventana estaba ahí y sentí como si hubiera vuelto a casa. A una casa en la que nunca había estado, pero que siempre me había esperado. Entraron a la sala. Sofía sacó un álbum de su bolso. Mira, empecé a pintar. Por primera vez en 20 años. Acuarelas. Como en la infancia. Doña Tamara hojeaba las páginas. Árboles. El río. La vieja casa. Atardeceres. Torpes. Como los primeros pasos de un niño. Pero vivos. Reales. Tienes talento, dijo. Su talento. Me inscribí en un curso de arte. Estudiaré por las noches. Después del trabajo. Y cuando termine, quizá deje la contaduría y abra mi propio taller. Allí, en la casa junto al río. ¿Y Pablito? ¿Cómo está Pablito? Sofía sonrió. Pablito fue conmigo. Vio los cuadros de su abuelo, del que nunca había oído hablar. Se quedó un buen rato frente a su autorretrato y luego dijo, mamá, ya entendí. A él salí yo. También tengo manos para pintar. No para las matemáticas. ¿Te imaginas? Me imagino. Hablamos. Por primera vez hablamos de verdad. No sobre las calificaciones. Ni sobre la limpieza. Ni sobre si ya hizo la tarea. Hablamos de la vida. De quiénes somos y quiénes queremos ser. Doña Tamara sintió como algo cálido se extendía por su pecho. Lágrimas. Felicidad. Alivio. Mamá, Sofía le tomó la mano. Perdoné a Olga. ¿De verdad? Sí. Le llamé ayer. Le dije, sé lo que pasó entre tú y Sergio. Y te perdono. Porque ya no quiero llevar este rencor dentro de mí. Me estaba carcomiendo por dentro todos estos años. ¿Qué te respondió? Lloró mucho. Y luego dijo, gracias. No me lo merezco. Pero gracias. Quedamos de vernos la próxima semana. Por primera vez en 7 años. Así nomás. Sin que sea un día festivo o junto a tu cama. Doña Tamara sonrió. Por primera vez en muchas semanas. Una sonrisa genuina.
Entonces no fue en vano, dijo en voz baja. ¿Qué no fue en vano? Todo esto. Mi coma. Mis lecciones. Mi crueldad. Sofía le apretó la mano. No fuiste cruel. Mamá, fuiste honesta. Y la honestidad a veces duele. Diciembre trajo el frío y una sensación de milagro. Doña Tamara preparaba la cena de Navidad. Por primera vez en muchos años, toda la familia se reuniría, no por obligación, sino por deseo. Olga trajo a las niñas. María se preparaba para sus exámenes. Catalina se había enamorado en su nueva escuela de un nuevo chico. Diego llegó con Nastenka y Andrés. Natalia aún no estaba lista para convivir, pero los niños poco a poco volvían a acercarse. Sofía trajo a Pablito y sus nuevos dibujos. La mesa estaba repleta de comida. Las velas ardían. Afuera caía la nieve. Mamá, dijo Olga, levantando su copa. Quiero hacer un brindis. Todos guardaron silencio. Por ti. Porque sobreviviste. Porque regresaste. Porque nos obligaste a ver la verdad. Sé que nos portamos de la peor manera, pero nos diste la oportunidad de arreglar las cosas. Y yo, y todos nosotros, no vamos a desaprovechar esa oportunidad. Por mi jefa, secundó Diego. Por la abuela, dijeron los nietos a coro. Doña Tamara miraba a su familia, a los hijos que un mes atrás se repartían su herencia junto a su cama de hospital, a los nietos que estaban aprendiendo a ser personas, no solo herederos, al frágil mundo que casi había perdido y que ella misma casi destruye. Quiero decir algo, dijo. Todos callaron. Yo también me equivoqué. No en todo, pero en mucho. Sí, me ofendieron allá en el hospital. Sí, sus palabras me hirieron. Pero yo también cometí errores. Muchos. Le oculté la verdad a Sofía durante 40 años. Le exigí a Olga lo imposible. Le di a Diego dinero en lugar de atención, porque era más fácil. Soy culpable de cómo crecieron. No solo ustedes, yo también. Mamá, no digas eso, empezó Sofía. Tengo que decirlo, porque sin honestidad, no hay perdón. Ustedes me pidieron perdón, y yo los perdono. Pero también quiero que ustedes me perdonen a mí, por todo lo que no hice bien, por todos los años que estuve cerca, pero no con ustedes. Silencio. Y luego Olga se levantó, se acercó y abrazó a su madre, con fuerza, como nunca antes. Te perdono, susurró. Diego se unió, luego Sofía, luego los nietos. Torpemente, con timidez, pero con sinceridad. Doña Tamara estaba de pie, rodeada por sus brazos. Y sintió, es esto, por esto valió la pena sobrevivir. No por el castigo, no por la lección, por este momento, por la oportunidad de empezar de nuevo. Después de la cena, cuando los hijos se fueron a sus casas, Doña Tamara salió al balcón. La nieve seguía cayendo, silenciosa, apacible. Pensó en Pablo, que había muerto hacía 20 años sin saber la verdad sobre Sofía. En Ignacio, que la había amado desde la distancia y le había dejado una herencia a una hija que nunca conoció. En sí misma, una mujer que había vivido 69 años, sobrevivido a un derrame cerebral, un coma, una traición, y que seguía de pie. Sacó una carta de su bolsillo. La misma que había escrito en los primeros días después de despertar, por si no alcanzaba a decirlo todo en persona. La releyó. Mis queridos hijos, si leen esta carta, significa que ya no estoy aquí. Pero quiero que sepan que los perdono por todo, porque ustedes son mi vida, mi razón de ser, mi amor. Sean como sean, son míos, y estoy orgullosa de ustedes, a pesar de todo. Doña Tamara sonrió. Rompió la carta en pequeños pedazos y los arrojó a la nieve. Ya no era necesaria. Se dio la vuelta y entró en la casa. Cerró la puerta del balcón. Se sirvió una taza de té. Afuera comenzaba un nuevo día. El primer día de una vida de verdad. Y ella estaba lista para vivirlo. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si esta historia los conmovió, significa que no fue contada en vano. Llámenle a su mamá hoy. Así nomás. Mientras se pueda.